Para septiembre de 2018, el peruano Walter Antay Rodríguez, de 52 años, ya tenía al menos 10 años de vivir en Costa Rica, propiamente en la provincia de Limón. En el centro de la provincia tenía un restaurante, tenía su pareja sentimental y un hijo de 17 años que había procreado con su anterior pareja. El día 2 de septiembre, su pareja recibió mensajes de Walter indicando que se alejaría de ella por un tiempo. Nunca se imaginaría que la noche anterior había ocurrido un hecho terrible. Siguió recibiendo mensajes de él hasta que un buen día, una situación particular la hizo dudar sobre esos mensajes y si realmente eran de él. Esto la llevó a poner una denuncia por su desaparición en noviembre del mismo año, y así comenzó la búsqueda de Antay. En noviembre de 2018, los agentes de investigación de homicidios de Limón realizaron 3 allanamientos y en una vivienda en el barrio Los Cocos, en esa provincia, encontraron una escena macabra. ¿Qué le pasó a Walter Antay y por qué? ¿Quién fue el culpable de su desaparición y qué lo motivó? Esto lo contarán quienes estuvieron a cargo de la investigación en este capítulo de Expediente 043. Él la había dejado, se decía que la había dejado porque se había ido con otra pareja. Y no lo llamaba, eran siempre mensajes. Esa denuncia por sí sola no nos da ningún elemento para pedir un allanamiento. Ellos todavía no tenían la confirmación de los perfiles de ADN. Expediente 043. Para contarnos este caso tenemos a don Román Marchena, que era el jefe de la delegación de Limón, que fue la que atendió la muerte de don Walter Antay, y a Alfonso Barbantes, que fue investigador de este caso. Así es que, bueno, gracias por venir y explicarnos cómo fue la investigación. Yo sé que, el caso da inicio en septiembre de 2018, pero el caso no. La muerte sucede por ahí. Pero el caso, ¿cuándo inicia en el OIJ como tal? O sea, ¿cuándo nos llega a nosotros el caso? ¿Y cómo llega? Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando también. En esos días yo era el jefe de la delegación de Limón. Llega una muchacha a interponer una denuncia por desaparición de su novio. Ella había detectado algunas cuestiones como que él la había dejado, se decía que la había dejado porque se había ido con otra pareja. Sin embargo, ella empezó a detectar algunas cuestiones como que los mensajes de texto y las cosas que le enviaba no tenían relación con lo que ella lo conocía en el paso del tiempo. Entonces ahí empezó a sospechar que algo estaba sucediendo. Sin embargo, este señor de nombre Walter Antay tenía una soda muy conocida en Limón en ese tiempo que se llamaba Empanada Rostrán, que era muy buena, una soda muy buena donde tenía una gran cantidad de clientela. Ella trabajaba con ellos también, y mientras estaba don Walter ahí, era una relación normal donde ella estaba tranquila en su trabajo. Cuando él se retira y hay una persona de nombre Caín, que era el colaborador, digámoslo así, de Walter, entonces empieza a acosarla desde el punto de vista laboral, a acosarla para que ella deje su trabajo. Sin embargo, ella se sentía que estaba ahí tranquila y aguantó unos días. Al final, ella decidió irse, y tenían que cancelarle los derechos que le correspondían. Cuando Caín, que era el que estaba administrando la soda, se supone en nombre de Walter Antay, le niega esos derechos y no llega a ningún arreglo y prácticamente no le quiere dar nada, entonces es ahí donde verdaderamente ella decide acercarse al OIJ y poner la denuncia de las situaciones que estaban pasando. Denuncia que primeramente se dio por desaparición. Ahí quiero hacer énfasis en lo que es la experiencia de los investigadores, el investigador que tengo aquí a la par. Que si bien es cierto, otro grupo llevaba ese caso por una desaparición, como en el OIJ generalmente los casos que son de importancia o extraños se comentan, entonces él tuvo conocimiento de cómo estaba ese asunto y se le encendieron varias banderillas rojas y se acercó y dijo, no, este caso mejor denos a nosotros, y ellos eran los que investigaban homicidios en ese tiempo. Ahí es donde se asume el asunto y se empieza a investigar con más profundidad y se le llega a una serie de
elementos que posteriormente nos dieron la posibilidad de hacer un allanamiento y la ubicación del cuerpo. Detalles que maneja el investigador del caso con amplitud. Alfonso. Buenas y saludos a todos igualmente. Bueno, varias de las, como comentaba el licenciado Román, habían varios elementos, ¿verdad?, dentro de la narración de doña Estrellita Britton, quien era la novia de don Nelson, donde pues había ciertos vacíos, ¿verdad?, ciertos situaciones que pues no eran compatibles, ¿verdad? Como bien lo decía el licenciado Román Marchena, don Walter era una figura muy conocida en Limón, muy conocido, digamos, su negocio era un negocio exitoso, era una persona que oye, pues la mayoría de limonenses conocían, ¿verdad?, en la zona, y pues venir y dejar un negocio tan prominente, tan bueno, ¿verdad?, así de la noche a la mañana, solo irse, supuestamente, ¿verdad?, como decían, por una aventura con otra persona, sonaba muy extraño. Además, Eso era lo que se supone que argumentaba para haberse ido. eso es lo que supuestamente se argumentaba para haberse ido, ¿verdad? Pero había otras situaciones, como propiamente las conversaciones que doña Estrella tenía con don Walter, las cuales no eran coincidentes, ¿verdad? Doña Estrella y Walter tenían una relación ya de bastante tiempo, bastantes años, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente tenían conversaciones ya elaboradas, por decirlo de una manera, o experiencias de vida que ya habían tenido, ¿verdad? Entonces, obviamente para ellos era familiar hablar de ciertos temas, de ciertos términos, ¿verdad? Una de las cosas más importantes que doña Estrellita nos dijo, mire, Walter y yo siempre hemos ido a la antigua, nos dijo, nunca nos hemos mandado mensajes, siempre hablamos por teléfono. O sea, hablaban por teléfono, ellos no se mensajeaban. Y de pronto, entonces, de un pronto a otro, pues cambia un hábito de todo un tiempo, de toda una vida, de toda una relación, a mensajes solamente. Que incluso ella hasta le decía, no, mire, llámeme, si no, no vamos a conversar. Y no lo llamaba, eran siempre mensajes. Entonces ella empezó a sospechar, incluso ella le hacía preguntas de cosas familiares, las cuales obviamente, ¿verdad?, no sabían la persona que estaba detrás de este teléfono, ¿verdad?, y no le respondía adecuadamente, ¿verdad? Entonces, esos elementos, ¿verdad?, empezaron a llamar la atención, y como decía el licenciado, pues me llamaron mucho la atención, y le dije al compañero que tenía, mire, ¿por qué mejor no nos da ese caso y lo investigamos? Porque el compañero dijo, no, el señor se fue con otro, ¿verdad? Pues que en realidad era muy convincente, digamos, si usted se ponía a analizar lo narrado y lo dicho, era algo convincente, y sí existía esa otra mujer, porque sí existía. O sea, sí había otra relación fuera de la Estrellita, y entonces pues usted lograba imaginarse que podría eventualmente ser así. Sin embargo, pues como les digo, ya retomamos el caso, ¿verdad?, empezamos a ponerle atención a ciertas cosas, empezamos a buscar a más personas, igual referidas por doña Estrella en ese momento, como las hermanas de doña Rita Rotrán Fajardo, quien fue esposa de don Walter, quienes también tenían ciertas sospechas por otra situación que se estaba dando con su hermana propiamente, pero ya en Nicaragua, ¿verdad? De otro caso, que pues ahí iremos avanzando con eso, ¿verdad? Y en Nicaragua se estaba dando en ese momento precisamente una situación donde al parecer habían encontrado los restos de su hermana en una casa que se había vendido en aquel lugar, y entonces ellas también estaban sospechando. Y dice, mire, nosotros tenemos ya aproximadamente 2 años y medio, 3 años de estar supuestamente conversando con nuestra hermana Rita. Igual, de la misma manera, por mensajes, por correos y por elementos de esta manera. Y Rita era la hermana de la que fue esposa de don. No, Rita fue la esposa. Ah, Rita fue la esposa. La esposa de don Walter. Ustedes hablaron con la hermana de Rita. Con la hermana de Rita, exactamente, ¿verdad? Doña Rita Rostrán Fajardo, de hecho por eso el nombre del negocio, Rostrán, por el apellido de doña Rita, ¿verdad? Entonces, más todavía, ¿verdad?, al escuchar este testimonio de ella, muy similar a lo que estaba pasando en este momento con don Walter, todavía me dio todavía más pie a decir, no, aquí algo está mal, muy mal, ¿verdad? Y durante el proceso que se suponía que Walter estaba hablando con doña Estrella, ¿el comercio que él tenía, la soda, ya había sido cerrada, o él que le decía, le decía a ella? No, la soda seguía en operaciones.
en esa parte, digamos, de lo que era el comercio, ¿verdad? Que tenían, supuestamente, ¿verdad? En los mensajes, don Walter decía, mire, yo dejé a Caín Alfaro Gutiérrez, a cargo de todos los negocios. Caín es como mi hijo, Caín yo lo quiero mucho, le tengo toda mi confianza, y de hecho así fue. Caín, desde que él regresó de Nicaragua y se puso a vivir con don Walter, se ganó toda esa confianza, porque como les decía, después de haber hecho todo el perfil criminal de Caín, él era una persona servicial, amable, trabajadora, colaborativa, o sea, era una persona que efectivamente pues se había ganado la confianza de don Walter, y antes de que don Walter desapareciera, ¿verdad?, él estaba ahí trabajando con él, o sea, estaba ayudándole en todo. Y Caín regresa de Nicaragua, directamente contacta a don Walter y regresa solo de Nicaragua. Regresa con el hijo de doña Rita y don Walter. Él regresa con un menor de edad, que era hijo de doña Rita, del que él se hizo cargo también, aparentemente. Doña Rita se lo confió, eso por lo menos fue la historia, ¿verdad?, que él le mencionó a los familiares, y se hizo cargo de ese menor y lo trajo acá a Costa Rica para que viviera con el padre, ¿verdad?, y con ellos. De hecho, los tres vivían en la casa, vivía don Walter, Caín y el menor de edad, que era hijo de doña Rita y don Walter, ¿verdad? Entonces ellos regresan acá, viven, y como te digo, exactamente, si vos lo ves, efectivamente, pues había cierto grado de probabilidad de que la situación fuera cierta, ¿verdad? Porque ella y los empleados estaban acostumbrados a ver a Caín en el negocio, estaban acostumbrados a que Nelson pues le tuviera toda la confianza, y efectivamente pues no hubiera sonado extraño, ¿verdad? Y él muy buena gente estaba teniendo negocio. Y él muy buena gente estaba teniendo negocio. Pero ahí empezaron a haber otras situaciones también, porque resulta que el negocio necesitaba permisos, patentes y otras cositas que tenían que renovarse. Entonces resulta que nosotros nos vamos, ¿verdad?, al Ministerio de Salud y conversamos con el personal de allá, y ellos nos dicen, mire, es que es extraño porque nos trajeron aquí declaraciones juradas, nos trajeron aquí certificaciones de firmas y un montón de cosas supuestamente de don Walter, porque don Walter aparentemente en el Ministerio de Salud la historia cambia. En el Ministerio de Salud lo que dice es que don Walter doña Rita, está muy enferma, que está en Nicaragua, y que don Walter se fue hacia Nicaragua a hacerse cargo de doña Rita, y que actualmente no está en el país. Exacto, cambia la versión de la historia cuando va a ir a solicitar, y no solamente en el Ministerio de Salud, sino que también se va donde algunos abogados de la zona, acá de Limón, ¿verdad?, y les da lo mismo, les argumenta lo mismo. Sin embargo, a uno de estos profesionales, él se hace pasar por hijo de don Walter, porque Caín tenía en su poder una cédula de menor con su fotografía, pero con el nombre del hijo de don Walter. Entonces él se va a este negocio. Él sabía que este profesional, este abogado, era el quien normalmente siempre le hacía todos los documentos a don Walter. Era, digamos, su abogado particular. Y entonces se va para allá y le dice, mire, es que mi papá, don Walter, y le cuenta la misma historia que cuenta en el Ministerio de Salud, ¿verdad?, que está muy enfermo, inclusive utilizando el teléfono de don Walter, ¿verdad?, ya después en la investigación lo logramos determinar. Él le escribe a este abogado y le dice que mire, que sí, que estoy en tal lugar, que necesito que me ayude con esto, porque yo no puedo atender el negocio, ¿verdad? La cosa es que el abogado accede incluso y hace los documentos, porque supuestamente don Walter regresaba en febrero y le firmaba los protocolos. Eso fue digamos, al arreglo del que llegaron. Entonces, pues, se le resultó muy fácil a Caín en ese momento, incluso hacer hasta el traspaso del vehículo de don Walter. A nombre de un familiar de él que se llamaba Julio Gutiérrez, ¿verdad? Él hizo incluso hasta el traspaso de ese vehículo. Entonces ya él empieza, ¿verdad?, todavía toda esta información que vamos recabando nos va dando todavía más insumos para seguir pensando, ok, esto todavía va más mal, ¿verdad? Esto va empeorando un poquito más, ¿verdad? Se va empeorando un poco la situación, y entonces ya empezamos a hacer trabajo ya más técnico. Empezamos a preguntar por los teléfonos de don Walter, todos los teléfonos que él utilizaba. Don Walter utilizaba 2 líneas telefónicas. En ese momento Caín también logramos conseguir 2 líneas telefónicas de él, los teléfonos utilizados por Estrellita y también por el hijo de don Walter. Y pues iniciamos con lo que llamamos, ¿verdad?, los rastreos telefónicos. Empezamos a hacer comparaciones y determinamos que
tanto los teléfonos utilizados por Caín como los teléfonos que supuestamente utilizaba don Walter, siempre se desplazaban de la misma manera. Si, por ejemplo, estaban en Siquirres, siempre daban radiobases en Siquirres, daban radiobases en el centro de Limón, radiobases en San José, o sea, siempre estaban juntos. Y eso pasó desde el momento en el que desaparece don Walter, ¿verdad? En ese momento en que aparece don Walter, resulta que ahora los teléfonos siempre, tanto el de Caín como los de don Walter, andan juntos en todas partes, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues es un elemento importantísimo dentro de la investigación para poder determinar que eso, y le sumamos el testimonio de las hermanas de doña Rita, ¿verdad?, que ya estaban sospechando algo, ya pues nos da una hipótesis de investigación muy buena. Claro, y que llama la atención porque se suponía que Walter se había ido con otra mujer y no con Caín, entonces no tenían por qué estar juntos para que los teléfonos estuvieran juntos. Sí, perdón, y a todo esto, porque me queda una duda. Cuando pasa todo esto de don Walter, ya había aparecido el cuerpo de doña Rita en Nicaragua. Ok, habían aparecido los restos. Todavía no se tenía certeza de quién le pertenecían. Porque, digamos, nosotros tuvimos contacto con la policía de Nicaragua, el sargento, si no mal recuerdo, era Valverde, que fue que logré contactarlo y conversar con él sobre esa situación. Y en aquel momento, ¿verdad?, ellos todavía no tenían la confirmación de los perfiles de ADN. Solamente habían encontrado los restos, ¿verdad? Y sí tenían una investigación, eso sí tenían, ¿verdad? Porque en el momento que aparecen los restos, una de las familiares de doña Rita Rostrán va a interponer una denuncia porque ellos, como les decía, tenían sospechas pero no podían comprobar nada, ¿verdad? Entonces ellos van y ponen una denuncia y les dicen: mire, yo creo que ese cuerpo o esos restos óseos que ustedes ubicaron ahí en esa casa, que era la casa de doña Rita, son de mi hermana. Y entonces yo quiero interponer pues una denuncia allá en Nicaragua acerca de eso para que le pudieran hacer las comparaciones genéticas. Sin embargo, perdón. No, me surge otra duda. Uh-huh. ¿Y qué tiene que ver un caso con el otro? Okay. ¿Cómo ustedes unen esos dos casos? Por el modo de operar. Es el mismo modo de operar que él utilizó en Nicaragua. Es el mismo modo de operar que estaba utilizando en Costa Rica. ¿Y qué relación tenía Caín con doña Rita? Estaba conviviendo en la misma casa con ellos. Sí, eran amigos. Bueno, lo que logré yo indagar acerca de ese caso, ¿verdad?, y preguntarle, por ejemplo, a sus familiares de doña Rita, que eran las hermanas, ¿verdad? Ellas dicen que, bueno, que este muchacho apareció. Eso fue lo que me dijeron, como que apareció por ahí, ¿verdad? Y se hizo muy amigo de doña Rita, ¿verdad? Siempre, como les decía, pues una excelente persona, ¿verdad?, aparentemente, y se hizo muy amigo de doña Rita y prácticamente pues doña Rita lo adoptó en su casa y lo mantuvo con ella, ¿verdad?, durante bastante tiempo. No recuerdo el tiempo, pero sí fueron años, ¿verdad? Y apareció por ahí. Por ahí decían que era como hijo de un familiar muy lejano, ¿verdad? Pero una línea consanguínea, digamos, que los acreditara como familiares nunca se logró determinar. Más que todo que una amistad, digamos, una buena amistad que hizo con doña Rita. Y él le ayudaba a doña Rita también con sus negocios. También con sus negocios, exactamente. Él le ayudaba a doña Rita con todo allá. Y lo mismo, como decía don Román, el mismo modo de operar que utilizó en Nicaragua, que le había resultado muy bien, de hecho, porque ya él tenía aproximadamente unos casi 3 años de estar suplantando, digamos, la identidad de doña Rita. Le había resultado muy bien y de ahí él había adquirido igual un patrimonio importante, porque él se había quedado con una panadería y no sé qué otro negocio que tenía doña Rita allá, y con la casa habitación de doña Rita, y todos los vendió y se dejó el dinero, ¿verdad? Igual con el mismo procedimiento, con un abogado en Nicaragua que hizo los traspasos, porque en Nicaragua él presentó un poder dado supuestamente por doña Rita, para que un poder general, algo muy parecido, sí, un poder generalísimo, y entonces con ese poder él en Nicaragua prácticamente podía hacer todo a nombre de doña Rita, incluso hasta abrió una cuenta bancaria en Nicaragua, porque tenía ese aparente poder. Bueno, en la investigación allá determinó que el poder pues nunca lo firmó doña Rita, ¿verdad? Obviamente, doña Rita había fallecido, y entonces ese mismo modo de operar que él utilizó allá de suplantar la identidad era el que estaba empleando aquí.
idéntico. Entonces por eso fue tan importante poder contactar a los homólogos de Nicaragua y conversar con ellos. ¿Por qué? Porque exactamente era lo mismo, ¿verdad? Él dijo, bueno, si me resultó ya en una ocasión, aquí me resulta igual, ¿verdad? Y abonado a los otros elementos de investigación que pudimos ir recopilando, también surgió otra inquietud, porque uno de los familiares nos dijo, mire, es que Caín vendió una propiedad que don Walter tenía en Westfalia de Limón, vendió esa propiedad y se la vendió a una señora en un precio muy cómodo y estaba desesperado por venderla y les llamó la atención, ¿verdad?, esa venta, porque es raro. Y antes de que él realizara esa venta, andaba comprando un congelador. Curioso, ¿no? Compró un congelador, entonces fue puñica. Cuando escuchamos toda esta versión y todo esto, yo le decía a mi compañero Ricardo Conejo, que era que me colaboró, bueno, colaboraron todo el grupo de trabajo, pero él era mi pareja, digamos, y trabajamos juntos, y le dije, men, no será, porque cuando revisamos las radiobases, despuesito de terminar ese momento de desaparición, que es el 1 de septiembre, ¿verdad?, hay movimientos hacia esa zona, en horas de la noche, coincidentes con la compra del congelador, ¿verdad? Entonces, y después la desesperación de la venta de la propiedad, y yo le decía a Conejo, ¿no será que ese cuerpo está enterrado ahí? Y todos ¿verdad? esos elementos fueron lo que los hizo a ustedes pedir el allanamiento que usted nos mencionaba ahora. Tal vez ahí hay que aclarar un asunto que es que la desaparición por sí sola no es delito, ¿verdad? Entonces, tenemos una denuncia por desaparición que no es delito. Esa denuncia por sí sola no nos da ningún elemento para pedir un allanamiento ni para pedir una serie de diligencias que en los casos de homicidio se necesitan. Entonces lo que se hizo en conjunto con el Ministerio Público es hacer un análisis de los otros delitos que se habían cometido, de los delitos del traspaso de los bienes, de la suplantación de la identidad, de los usos de documento falso. Entonces, en conjunto con el Ministerio Público se logró hacer una amalgama de delitos menores, digámoslo así, o delitos accesorios a la desaparición, para que, amparados en esos delitos, poder solicitar los allanamientos. Allanamientos de que nosotros, desde que se pidieron, esa era la sospecha. La sospecha era de que podía estar enterrado en su propia casa, en la parte trasera de la casa. O en la propiedad que habían vendido, ¿verdad? Más que todo por la desesperación de él. Porque algo importante tal vez que hay que ver aquí es que este proceso del que estamos hablando duró aproximadamente como 2 meses, ¿verdad? Don Walter se desaparece en septiembre y nosotros metíamos, mediados de septiembre, octubre, y es hasta noviembre de ese mismo año que nosotros logramos los allanamientos, ¿verdad? Porque pues todo este proceso que aquí se ve muy resumido, ¿verdad? Pero fue un proceso que llevó su tiempo, ¿verdad? Llevó su tiempo el poder estructurar, como decía don Román, estructurar algo para que nos pudiera eso permitir solicitar allanamientos, porque pues la desaparición, ¿quién nos va a dar un allanamiento por la desaparición? ¿Que vamos a ir a buscar al desaparecido, ¿verdad? Es complejo, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Yo tengo una duda para que le aclaremos a todas las personas que nos escuchan, Querape. A ver, ustedes hacen una similitud, van ligando este caso, pues según lo que les entiendo, con el caso de doña Rita en Nicaragua. Ustedes dicen, hay una misma persona, esto pasó allá, esto se está repitiendo aquí, allá encontraron un cuerpo y pregunto, eso es lo que hace, me imagino, que ustedes piensan, y con el cuento del congelador, aquí debe haber algo, o sea, sí, ahora, me queda la duda, ¿quién encontró el cuerpo? Porque si estaba enterrado en la casa, nos dijiste. No estaba enterrado. O estaba en la casa de doña Rita. No, estaba en la casa de don Walter. No, es que hay una confusión. La de doña Rita estaba enterrado en un área donde se encontró por mera casualidad, porque lo que hicieron el que fue... compró la propiedad, la estaba reparando. La estaba reparando, iba a hacer una reparación y excavaron dentro de esa remodelación que estaban haciendo, y ahí fue donde sorpresivamente se encontraron la osamenta. Y ese piso donde ellos se encontraron fue un piso que se construyó, según lo que nos comentaban los familiares,
después de que doña Rita desaparece. El mismo Caín es el que construye o paga hacer ese piso, ¿verdad? Y entonces por ahí es donde nace la sospecha, ¿verdad? Porque ese no existía, digamos, en la casa original de doña Rita ese piso no existía. Eso en Nicaragua. En Nicaragua, sí, en Nicaragua, exactamente. Pero cuando doña Rita desaparece y todo el tema de ella, ¿verdad? En el 2014 creo que fue eso, ese piso lo construye Caín, ¿verdad? Porque ella ya tenía tomado posesión de la casa. Y ahora cuando vende la casa, el nuevo propietario está haciendo unas remodelaciones y encuentra eso. Los familiares lo que dijeron para que Caín no sospechara, bueno, como lamentablemente ustedes saben las guerras civiles que hubo en Nicaragua hace muchos años, dijeron que eran una osamenta de aquel entonces, ¿verdad? Que había aparecido ahí para que Caín no sospechara, ¿verdad? Pero que Caín era una persona inteligente y él decidió huir de una vez y venirse para Costa Rica. Ok, entonces cuando encontraron la osamenta es cuando ya él decide venirse para acá, exactamente. Cuando aparece la osamenta ya es que él se decide venir hacia Costa Rica y empieza pues todo el proceso que ya habíamos mencionado, ¿verdad? 2 años antes, más o menos, 2, 3 años antes, que sucedieron los hechos en Nicaragua. Ajá, más o menos, como 2 años y medio, por ahí. En el 2016. Los hechos dieron en el 2014, ¿verdad? En Nicaragua, digamos. Los hechos, hablo de la desaparición. Bueno, la supuesta huida de doña Rita a Estados Unidos, porque eso es lo que decía, que estaba en Miami, Estados Unidos. Eso es lo que le decía a los familiares. Y en el 2016 es que aparece esta osamenta, ¿verdad? Y es cuando Caín se viene hacia Costa Rica, ¿verdad? Y ya empieza a convivir con don Walter, ¿verdad? Bueno, como mencionábamos, ¿verdad? Ya con todos estos elementos que fuimos recabando, que aproximadamente casi 2 meses, ¿verdad? De investigación, estábamos ya para Pelayon. Yo quería pues por lo menos la entrevista del oficial de Nicaragua que dijera que sí, que el ADN era positivo, para poder utilizarlo por lo menos como pues no como prueba, pero sí como el testimonio, ¿verdad? Del compañero, para darle un poquito más de sustento a la investigación Sin embargo, pues en ese momento todavía no se tenían los resultados, y pues lo único que hicimos fue incorporar a la investigación la entrevista realizada a las autoridades de allá y familiares de doña Rita. Como les decía, teníamos una expectativa muy alta de que ese cuerpo estuviera en la casa de Westfalia, sinceramente lo digo. Incluso yo puse de encargado de esa casa a mi compañero Ricardo, porque como él estuvo tan atento conmigo trabajando el caso, yo necesito que usted agarre, porque la propiedad era un poquito amplia, con el perro, ¿verdad? En aquel momento creo que era Aquiles, el famoso Aquiles, y rastreen bien todo eso, porque ya yo casi podría decir que por ahí estaba la cosa. Bueno, no nos equivocamos, sí estaba en el congelador, ¿verdad? Porque lamentablemente los restos de don Walter sí aparecieron en el congelador, pero en la casa habitación de don Walter, en el patio de atrás, en el cuarto de pila, ahí fue donde aparecieron los restos. Cuando los compañeros, nosotros hicimos varios allanamientos, no fue solo un lugar. Nosotros allanamos, la casa de Westfalia que les comenté, el negocio en el Limón Centro, y la casa habitación de ¿cómo se llama?, de don Walter, y el bufete del abogado que pues en ese momento había pues facilitado, ¿verdad?, a que Caín pudiera haber hecho pues varios movimientos en nombre de don Walter. Esos fueron los 4 lugares que se allanaron. Yo personalmente estuve en el negocio, en ¿cómo se llama?, en la soda, porque ahí estaba el sospechoso, ahí estaba Caín, ¿verdad? Entonces pues estuve encargado en ese lugar, y el compañero Andrés Oviedo y la licenciada Melissa, ¿cuál es el apellido? Melissa, la especialista del sitio, Sancho, Melissa Sancho, sí, la especialista del sitio, estaban a cargo de la casa de don Walter. De hecho fueron ellos dos quienes hicieron pues el macabro hallazgo, ¿verdad?, de los restos. Todavía recuerdo cuando los encontraron, porque Andrés me llama por teléfono, me dice: jefe, lo encontré, me decía. Y yo: ¿qué pasó? ¿Qué encontraste? Y dice: ve el teléfono, me dice, que viera el teléfono mío. Y cuando yo veo el teléfono, veo la imagen que él me envía, ¿verdad?, donde está la bolsa, porque ellos encuentran bolsas negras
cerradas, ¿verdad? Varias bolsas negras cerradas dentro del congelador. Y pues ya la especialista empiezan a hacer su trabajo, ¿verdad? De empezar a fotografiar y todo, y entonces abren una de las bolsas. Para sorpresa, abren la bolsa y es exactamente la que tiene la cabeza de don Walter. La cabeza y creo que una de las extremidades. O sea, desmembrado, él estaba desmembrado. Sí. Exactamente. Tal vez yo puedo ser más amplio ahí porque yo estuve en la casa. Bueno, sí, don Román estuvo ahí. Eso fue, bueno, todos, como les dije antes, en una estrategia con el Ministerio Público utilizamos lo que nos daba desde el punto de vista legal para poder hacer los allanamientos. Sabíamos que buscábamos un cuerpo. A esa casa se llevó equipo completo, iba, como dice, me iba el especialista, iba K9, había gente de laboratorio, porque sabíamos lo que estábamos buscando. Al ingresar a la casa, si mal no recuerdo, estaban los dos, estaba Caín y estaba Caín, Julio y el menor. Y el menor. Tres personas. Lo primero que vemos, bueno, en la sala, es que al muchacho lo tenían como muy consentido, había un PlayStation, habían como 50, 60 juegos, y de hecho ahí nosotros lo comentábamos, una pantalla bastante grande, entonces decíamos, este muchacho lo tienen aquí como a lo que pida se lo dan, para que él esté tranquilo, contento, ¿verdad? Entonces era una sala, la sala daba a una cocina, y en la parte izquierda de la casa estaban los cuartos, habían cuartos al lado en línea derecha y cuartos al frente también en línea izquierda, digámoslo así. Cuando hacemos la primera revisión, y se hace la primera revisión, el perro francamente no marca nada. O sea, no nos marca nada, entonces empezamos a ver que no encontramos nada, ¿verdad? Entonces pasa la primera parte y no vemos nada especial. Vamos al patio, en el patio cuando se entierra un cuerpo hay ciertas cosas que la policía busca, hay ciertas características y cuestiones especiales que el ojo que conoce las busca. Entonces no vimos ninguna de esas especies, ninguna de esas que buscamos. Entonces seguimos conversando, seguimos buscando, siguen haciendo su trabajo. Cuando pasamos a la parte de atrás, hay una situación que llama mucho la atención, que un compañero la determinó, que había, imagínese usted como una mesa, que le pongan un mantel, y encima del mantel hay un abanico, hay ropa, hay cosas ahí, como se utilizan normalmente una mesa. Pero entonces el compañero dice, esto es un congelador, porque el congelador está conectado. Entonces, ya llama la atención porque no, o sea, todo se hace, una revisión de ese tipo se hace muy pausadamente, ¿verdad? Lleva un orden, entonces muy pausadamente. Hacemos el recuerdo, porque lo recuerdo que hicimos una reunión donde hicimos un círculo en la sala. Entonces empezamos a decir, vea, eso de qué va a estar haciendo un congelador encendido ahí, por qué va a tener cosas encima, quién va a tomar un congelador de mesa para poner un florero y para poner un abanico y esas cosas. Entonces por unos segundos hicimos como una reunión y hasta dijimos, ¿qué? ¿Cuánto porcentaje que ahí está? Tanto. ¿Quién va a ir? ¿Quién es el que va a ir a abrir eso? Entonces ya es donde sale la especialista y es una persona, fueron dos, uno que le ayudó a abrir y otro que ya hizo la revisión. Entonces llegan al punto, ese congelador estaba en la parte de atrás, que era como un cuarto de pilas. Para nosotros fue macabro porque estaba el congelador, había una pared normal con una ventana, la ventana se observaba el congelador y la persona que dormía en ese cuarto era el menor, el hijo de Walter. Entonces, por mucho tiempo ese muchacho durmió y convivió con el cuerpo de su padre metido en ese congelador. Al otro lado de la ventana. Al otro lado de la ventana, de ventana de por medio. Ahí, como lo narró Alfonso, se abre y se ve una serie de bolsas negras, bien congelada la carne, ¿verdad? Entonces ahí ya se hace la primera revisión y ya se ve que es un cuerpo humano. Y posteriormente se logró demostrar de que era el cuerpo de don Walter. Aquí vemos el nombre
por algo está, ¿verdad? Caín, ¿verdad? Que se aprovechó de la confianza, se aprovechó de buenas personas para ir avanzando en esa mente criminal. Hay un hecho que es el iniciador, que es no pagarle a la muchacha lo que le correspondía. Si a esa muchacha le hubieran pagado lo que le correspondía, ¿quién dice que nunca hubiéramos sabido qué pasó? Y este hombre hubiera tenido todo el tiempo, ya tenía meses de estar ese cuerpo ahí, y ahí lo pudo haber tenido mucho más meses, y irlo sacando poco a poco, o no sacarlo, o mantenerlo ahí. Si era nada más un congelador encendido en una casa, y no había olor, no había absolutamente nada. El único olor extraño que captamos fue en un palo piso, pero ya era muy nauseabundo, ¿verdad? Entonces sí nos dio algún tipsillo, pero era demasiado nauseabundo y estaba prácticamente afuera de la casa al frente. Entonces él sí creía, o sea, ya lo había hecho una vez y le había salido bien, sí pensaba que iba a ser un crimen perfecto, digámoslo así. Se sintió muy a gusto, era persona que estaba de confianza del muchacho, ya había logrado hacer sus asuntos con lo que era el negocio, y en su mente seguramente nunca creyó que se le iba a llegar. Y se logró llegar, como le digo, gracias a la experiencia, a la malicia de los investigadores que tuvieran ese caso, porque en principio parecía muy sencillo, nada más alguien que ya no quiere estar con una muchacha y me voy y me busco otra y listo. Perdón, ese cuerpo, ¿en cuántas partes estaba partido y con qué se determinó con qué lo habían partido? Si mal no recuerdo, me parece que eran 22 partes o 29, no recuerdo bien ¿Estaba completo? Estaba completo, sí. Sí, digamos, el médico, el forense que atendió el caso, sí nos dijo, el cuerpo está completo, no falta ninguna pieza, ¿verdad? Y no recuerdo ahorita exactamente cuántos, sí que eran más de 20 piezas, digamos, en las que se había desmembrado el cuerpo de don Walter. Y pues bueno, según lo que nos comentó el patólogo en aquel momento, ¿verdad? Se pudo haber usado una sierra y un cuchillo, digamos, para hacer el desmembramiento, porque habían algunos huesos, ¿verdad?, que se cortaron con sierra y otros con cuchillo. Pues es muy probable que se hayan utilizado dos herramientas de este tipo, digamos, para hacerlo. ¿En qué momento y por qué el muchacho no se dio cuenta? ¿El hijo vivía ahí? Es que, como les dije antes, a él lo tenían como dentro de una burbuja. Entonces yo me imagino que ellos lo manejaban psicológicamente a ese muchacho. Además de lo que quisiera se lo daban y eso, entonces él estaba en una burbuja. Por lo menos ya esto es una apreciación personal, yo creo, siempre, y le decía a ellos que a él lo habían partido no en esa casa, a él lo habían partido me parece que tal vez en la soda, que era muy fácil porque inclusive se encontraron unos testigos y unas herramientas que decían que les había costado bajar ese congelador ahí cuando lo llevaron, porque sí se logró determinar cuándo llevaron el congelador a esa casa. Ahí lo que hicieron fue que el congelador que apareció en la casa de don Walter era el congelador viejo que tenían en la soda, porque Caín compró uno nuevo, ¿verdad? Él compró uno nuevo, grande, de un tamaño muy similar, pero estaba en la soda nuevo, ¿verdad? Es lo que yo les decía, los empleados nos dijeron, mire, es que Caín compró uno nuevo, ¿verdad? Y el viejo se lo llevó y nadie sabe dónde lo llevó, ¿verdad? Pero bueno, ahí después determinamos que ese congelador viejo donde se lo llevó fue para la casa. Y por qué también la apreciación que decía don Román de que posiblemente puede haber sido en el negocio, por los movimientos del teléfono también. Como hablábamos antes, tenemos una presunción de que podría haber sido el 1 de septiembre, ¿verdad? La muerte de don Walter, que no fue por cortes, fue por un disparo, de hecho. ¿Disparo a dónde? En el pecho, en el lado derecho. De hecho, inclusive cuando allanamos el negocio, que revisamos las pertenencias de Caín portaba esa arma de fuego. Él andaba dentro de su bolso personal. Era un revólver marca Rosis, ¿no? Todavía lo recuerdo, ¿verdad? Y se le terminó después, ¿verdad? Obviamente con las pericias balísticas, que efectivamente fue el arma con la que le dispararon a don Walter, porque don Walter tenía la bala todavía dentro del pecho, ¿verdad? Entonces se logró poder hacer esa comparación por dicha y determinar, ¿verdad?, que la causa de muerte fue por el disparo y no por digamos, alguna otra
causa, ¿verdad?, que tuviera que ver con el desmembramiento de él. ¿Y cuál era el comportamiento de Caín al momento en que se dan los allanamientos? Él se mostraba tranquilo, totalmente nervioso. Pasivo, tranquilo. Me recuerdo una conversación que tuve con él, ¿verdad? Pues usted sabe que las conversaciones con ellos, pues él me dijo, yo sé por qué lo hice, ustedes no lo van a entender, pero tenía una buena razón. Eso fue lo que él me dijo. Así, con mucha tranquilidad, e inclusive en el momento del allanamiento. Entonces él aceptó haberlo hecho. Sí, digamos, al inicio no. En el momento en el que aparece el cuerpo en la casa, ¿verdad? Todos estamos en comunicación, ¿verdad? Los fiscales están en comunicación. Creo que el fiscal que está conmigo en el negocio se le sale, ¿verdad? Y dice, ya, y entonces Caín escucha, él está ahí con nosotros, ¿verdad?, en la diligencia. Y entonces me vuelve a ver, digo, ¿escuchó Caín? Y escuchó Caín lo que pasó, y me dice, sí, y yo sé, y yo tenía una muy buena razón, y ustedes no pueden entenderlo, pero fue por algo muy bueno. Eso fue lo que me dijo. Algo muy bueno. Algo muy bueno. Sí, eso fue lo que me quiso decir. Él escucha y lo manifiesta al momento. Él lo manifiesta en el momento, exactamente. Así, con esas palabras me lo dice, ¿verdad? Y entonces le digo, bueno, más adelante veremos qué pasó, fue lo que yo le dije a él. Y siguió siendo amable y colaborador. Digamos, desde que llegamos nosotros al negocio, él en todo momento, sí, las cosas están por acá, esto está por allá. Y hay un asunto que encontramos en ese momento que me llamó mucho la atención dentro de las pertenencias de él. Él andaba un cuaderno. Él tenía un cuaderno donde había practicado la firma de don Walter un montón de veces. Sí, ahí, vieras, ahí la tenía. Y tenía, dentro de esos apuntes del cuaderno, una nota que decía, 1 de septiembre del año 2018, inicié la posesión de los negocios de mi papá, Walter no sé qué. Así lo tenía escrito, ahí estaba escrito, en ese mismo cuaderno donde él había practicado la firma de don Walter varias veces, ¿verdad? Para llenar los formularios que les comentaba de los registros del Ministerio de Salud. Y él lo puso, él lo escribió ahí, lo detalló. Y cuando estábamos revisando, yo revisé el cuaderno, lo abrí, y él lo vio, y me dice, las cosas que yo tengo son de mi papá, y él me las dio. Él le decía papá a don Walter, no sé la razón, porque no, como les dije antes, no eran familia. Y él le decía papá. Incluso más adelante, ya después de allanamientos y todos estos hallazgos, una de las diligencias que ayudó mucho también con la condenatoria, ¿verdad?, de él, fue la apertura de los teléfonos de él. Cuando hicimos la apertura de los teléfonos, encontramos ahí varias información importante relacionada al caso, fotografías, mensajes. Después de ver todo esto, ¿verdad?, yo que había hecho esa apertura, escuchaba cómo él trataba al hijo de don Walter, y lo trataba con mucho cariño, como si fuera el hijo de él, de verdad, y también la forma en la que se comunicaba él con Walter, ¿verdad?, en mensajes anteriores, y de verdad era, podría decirlo, como muy allegados, como muy cariñosos, ¿verdad? De hecho, incluso llamaba la atención verlo y ver esa situación, porque incluso esta otra novia que tenía don Walter, ¿verdad?, que no era doña Estrellita, sino esta otra novia, que sí logramos ubicarla, sí logramos entrevistarla y conversar con ella. Ella nos comentaba que ella veía muy afectivos a Walter y a Caín, y que incluso en una ocasión ella hasta le preguntó que si tenían algún tipo de relación entre ellos, y él dijo, no, nada que ver. Lo que pasa es que él es muy bueno, él me quiere mucho y quiere mucho a mi hijo, y me lo cuida mucho. Y de hecho, efectivamente, si ustedes lograran escuchar todas las conversaciones que mantenían, se veía exactamente como ese vínculo, incluso hasta familiar, digamos, entre ellos. Y tal vez hermano del menor. Alguna situación, ¿verdad? No podría como detallarla o definirla, ¿verdad? Pero yo lo siento como un modo de operar ya de ese tipo de mente, manipulación porque fue la misma manipulación que usó en Nicaragua, de ser la buena persona, el que me acerco a las personas a ayudar, cuenten conmigo, aquí estoy yo. Él se presenta a Costa Rica con
con el hijo del hoy fallecido, diciendo, mire, ya esa mujer se fue para Estados Unidos, este muchacho quedó solo, yo me hice cargo de él, aquí estoy, cuenten conmigo también. Imagínense el agradecimiento de Walter. Ese fue como el anzuelo que él utilizó para llegarle a Walter. Para llegarle, exacto, que cuidó a su hijo y hacerse de confianza en ese círculo. Sin embargo, ya con un plan predeterminado porque esto no fue al azar, eso fue un plan predeterminado que estaba emulando, estaba copiando el mismo plan que había puesto en operación en Nicaragua y que allá, según su pensamiento, le había salido bien. Entonces aquí venía a aplicar lo mismo, y más que el negocio y lo que tenía este señor Walter Antay, era próspero, era muy conocido y era muy próspero, ¿verdad? Entonces ahí vio esa oportunidad. ¿Y se le hizo algún perfil psicológico al sujeto, no? Bueno, en aquel momento yo conversé con el licenciado José Flores y Jonathan Goñi, que estaban en aquel momento, ¿verdad? En la unidad, o tratando de crear la unidad, creo, en aquel momento. Y yo les decía, mire, este personaje Caín, es como material didáctico. Esa fue mi apreciación, ¿verdad? Es como material didáctico, es como tomarlo y bueno, y ustedes que ya tienen un poquito más avanzado el tema de la perfilación criminal, realmente perfilarlo bien, elaborarlo bien, porque yo, digamos, investigué homicidios en Limón durante muchos años, ¿verdad? Muchos años, yo ahorita no recuerdo, como 10, 11 años, no recuerdo bien, y de muchos que conocí, ¿verdad? Charlie Brautigan Zambolá, que era otro criminal ahí bastante, bueno, Román también lo debe recordar, peligroso, pero era violento, entonces era sanguinario pero violento. Pero como Caín, en todo el tiempo que trabajé para el Poder Judicial, investigué homicidios, nunca encontré a alguien con un perfil como este, ¿verdad? Un perfil como el que él tenía. Él incluso se suplantaba identidades dentro de las redes sociales. Él tenía un perfil que se llamaba Rain, bueno, no recuerdo ahorita el nombre completo que él tenía, y él se hacía pasar ahí por un menor de edad, y por de hecho el nombre del hijo de don Walter, para atraer, digamos, por decirlo así, más seguidores, ¿verdad? Las fotografías que él subía eran fotografías, pues, inclusive a veces hasta íntimas, ¿verdad? En ropa interior o algunas otras cosas, ¿verdad? Y ahí contactaba también a otras parejas, otras personas, haciéndose pasar igual por menor, y igual siempre suplantando, siempre siendo alguien más, no Caín, ¿verdad? Sino alguien más, ¿verdad? Y esa estructuración que él tuvo, tanto en el caso de doña Rita como en el caso de don Walter, pues es algo lo digo no de admirar, digamos, no porque lo admire porque sean psicópatas, sino de admirar cómo, ¿verdad? Él estructuró algo como esto, él tuvo la inteligencia. Yo siempre le decía a los muchachos que trabajaban conmigo en homicidio de aquel entonces, una de las cosas más peligrosas es un criminal inteligente, ¿verdad? Un criminal inteligente, ¿verdad? Que sepa hacer las cosas porque nos dificulta a nosotros y pues se complica más la situación. Y este muchacho, ¿verdad? A pesar de todo, tenía esos rasgos, características que eventualmente pudo haber sido bueno, ¿verdad? Hacer un perfil de él, ¿verdad? O sea que tras lo ocurrido en Nicaragua, ya él venía como maquinando desde Nicaragua cómo llegar a Costa Rica, llegar hasta donde estaba Walter Antay y poder hacerse todos sus bienes. Exactamente. Eventualmente podría ser. Hay otro personaje ahí que yo creo que también fue encausado, yo no sé si, no por el homicidio, pienso, pero era el hermano de Julio. De Caín, Julio. Julio Gutiérrez también, Julio Gutiérrez Vance. Bueno, perdón, con relación a Julio, nosotros, tanto en la apertura telefónica, perdón, como en el proceso de investigación no logramos pues definir nada en cuanto a Julio. Incluso cuando me senté con la fiscal que iba a hacer la acusación, la licenciada Carmen, ella me dijo, bueno, Alfonso, ¿y Julio qué? Me preguntó ella y le digo, ya, y a Julio lo detuvo el fiscal adjunto porque estaba en la casa. O sea, yo se lo dije con mucha honestidad, porque sin embargo, e incluso voy a ser muy honesto, ni siquiera conocí a Julio. Sabía que habían hecho el traspaso del vehículo de don Walter a Julio, porque así fue, ¿verdad? El carro que don Walter utilizaba se lo traspasaron a nombre de este muchacho. Eso sí sabía que había ocurrido. Pero de ahí,
digamos, tener yo que Julio participó, que Julio le ayudara, que Julio fuera cómplice, en ninguna comunicación, en ningún testimonio, porque incluso para la época en la que presumimos, ¿verdad?, se dio la muerte de don Walter, había un registro migratorio de Julio saliendo del país, ¿verdad? Entonces, pues era... Muy poco probable. Lo que pasa es que había un registro saliendo del país, pero nunca ingresando. Entonces, pero pues dejaba una brecha ahí abierta, ¿verdad? Sin embargo, bueno, el ingreso podía ser ilegal, pero hay que recordar que tanto el Ministerio Público como la Policía Judicial respondían a un principio de objetividad, ¿verdad? Entonces, todas las pruebas y lo que logramos recabar estaban dirigidos hacia Caín, y no hacia Julio. El Ministerio Público hizo un trabajo muy fuerte, muy importante. De hecho, fueron 2 juicios que se hicieron. En el primero obtuvo una condena bastante alta contra Caín, pero otras personas fueron absueltas y pudieron haber dicho, no, ya condenamos pero no, ellos apelaron el asunto, volvieron a ir a juicio nuevamente, volvieron a demostrar que Caín era el autor de estos hechos y se logró la condena de los otros partícipes en los otros elementos que nos dieron para el inicio de esta investigación. Algo muy importante para el público, para las personas, es esa característica de que por lo menos entre las personas que son más allegadas a nosotros, conocerles sea la forma escrita, cómo son los mensajes, para poder determinar cuando hay algo extraño y poder comunicarlo de manera pronta. Este caso inició de esa forma. Hay otro caso más reciente todavía, mucho más reciente, que lo que le levantó la banderilla roja a los familiares fue unos mensajes de texto también. Y ahí fue todavía diferente, porque los mensajes de texto, ellos inmediatamente supieron de que no era la persona, su familiar, que estaba escribiendo, porque tenía faltas ortográficas, y el familiar sabía escribir y era muy cuidadoso en la forma de escribir, inclusive aunque no era de los que mandan caritas de emojis y cosillas de esas, sino que escribía de manera correcta. Inmediatamente, cuando detectaron eso, inmediatamente se acercaron a la Policía Judicial, y eso es otro caso que también terminó muy mal. Sí. Pero sí es una característica importante, que es bueno, aunque suene a película, pues tener alguna cuestión ahí de que nos identifique por lo menos entre un núcleo familiar, para poder determinar cuando pasa una situación de estas y con quién estamos hablando, porque esto fue de meses. O sea, esto no fue tan fácil no fue que en 2 días se dieron cuenta de que el teléfono estaba en posesión de otra persona. No, fueron muchos días de que hubo intercambio de mensajes, intercambio de cosas. Todavía se había logrado, o sea, esa semilla de que Walter se había retirado de sus negocios y se había ido detrás de otra persona por amor. Estuvo por mucho tiempo ahí la semilla y se la habían creído. Como les digo, el detonante fue el dinero que no se pagó. Y ahí entonces se vino la cascada de situaciones que nos llevaron a poder descubrir de lo que realmente estaba detrás de todos esos hechos. Y ahí la perspicacia también de los investigadores, ¿verdad? Porque simplemente pudo haber quedado como una desaparición. La persona se fue con otra persona y ahí hubiese muerto el caso, digamos. Pero no, fue más allá de eso. Exactamente. Sí. ¿Qué le deja el caso? ¿Qué sentimiento les deja después de haber terminado? Bueno, como muchos casos, ¿verdad? Tuve pues la ventaja, el privilegio de poder resolver bastantes casos de homicidio cuando estuve trabajando por el Poder Judicial. Es satisfactorio el poder darle una respuesta a la familia. Eso es importante. Vea, en este caso en particular, como muchos otros, la familia cree que ese familiar los abandonó. Ese es el sentimiento, por ejemplo, de las hermanas de doña Rita. Nuestra hermana nos abandonó, incluso abandonó a su hijo. O sea, ¿qué pensamos como familiares de ese tipo de personas, verdad? Don Walter, lo mismo. Se fue, abandonó a su hijo y nos dejó a todos aquí, ¿verdad? Incluso hasta los empleados decían, qué raro el patrón, ¿verdad? Si era tan buena persona. Y entonces se crea una idea errónea de la víctima, de la persona.
al poder nosotros darle respuesta a todas esas incógnitas, a todas estas situaciones, pudimos demostrar, ¿verdad?, que estas personas lamentablemente fueron víctimas de un acto pues brutal, podríamos decirlo, brutal, ¿verdad? Y no solo eso, sino hasta incluso la dignidad y a su identidad, porque ya cometimos el homicidio, o sea, le estamos quitando la vida a una persona, y ahora tras de que quitamos la vida de esa persona, estamos destruyendo lo que era esa persona, ¿verdad? La imagen de esa persona. Entonces, al poder darle solución en este caso, pudimos, ¿verdad?, demostrar realmente que don Walter siempre fue esa persona que todos conocimos, que todos apreciaron, ¿verdad?, incluso sus familiares. Y indirectamente, pues hablemos de Rita también, que no fue una persona irresponsable que abandonó a su hijo, no, y abandonó a su familia, sino fue víctima, lamentablemente, de alguien como Caín, ¿verdad?, de una persona malvada como Caín, ¿verdad? Y le dimos eso, siento yo, ¿verdad?, desde mi punto de vista, darle eso a la familia. No podemos devolverles al familiar, ya no se puede, lamentablemente, pero darles ese descanso, esa paz, ¿verdad? Y saber, no, mire, mi hermana siempre fue la persona que yo conocí, con sus atributos, sus cosas, pero es la persona que yo conocí. Y don Walter, en este caso, ¿verdad?, siempre fue la persona que conocimos, no fue alguien, ¿verdad?, que abandonó todo lo que tenía, ¿verdad? Entonces, para mí, desde ese punto de vista, aparte de darle resolución a un caso y condenar a un criminal, ¿verdad?, también es ese consuelo que encuentran las víctimas. Ese sentimiento es bonito, digamos, cuando ya después del caso los familiares llegan. Hemos tenido, tuve la oportunidad en varias ocasiones de que los familiares llegaran a la oficina y quisieran agradecernos y decirnos, mire, gracias por lo que hicieron, gracias por ayudarnos, ¿verdad? Eso es satisfactorio, nos llena de compromiso, ¿verdad? De compromiso de seguir haciéndolo de la mejor manera posible, ¿verdad? Y en este caso, pues, no fue para más, efectivamente fue muy, muy, muy satisfactorio para todo el grupo de trabajo, no solo para mí, sino para todos los que trabajamos en ese caso. Este caso y otros casos, recapacito de vez en cuando sobre la carga psicológica que llevan los investigadores de la zona atlántica, y más que todos los investigadores de Limón propiamente. En Limón hace años, lo que hoy se ve atroz en otras zonas, ya ha pasado hace años en Limón, hace 10 años, hace 15 años. Este es un caso difícil, pero como hay montones de casos donde los investigadores han tenido que estar al frente y llenarse las manos de sangre, porque si se llenan las manos de sangre, de hombres, mujeres, niños, situaciones que no tienen ninguna lógica, como recuerdo una de ellas, lo que pasó en la playa Cieneguita, que varias personas salieron heridas y varias personas muertas. Entonces, niños, esas cargas son cargas que ellos las llevan, y yo hoy estoy en otro lugar, pero siempre llevo esa carga. Ellos sí, algunos se han trasladado, algunos ya no están, pero esa carga psicológica la llevarán hasta el fin de sus días. Algunos están todavía ahí, recibiendo, ya vieron lo más reciente que pasó con la muerte del compañero oficial de fronteras de una manera heroica en Limón. Entonces, es una situación que no sabemos. Yo, por lo menos que estuve ahí por 5 años, no vislumbro que eso vaya a cambiar a corto plazo. Son muchos los elementos que se tienen que sumar o alinear, digámoslo así, para que eso a corto plazo cambie. Pero sí, como una reflexión final, son de admirar estos muchachos que estaban por allá enfrentándose día a día a ese tipo de situaciones, que esta es una de tantas, pero hay muchas. Aquí podemos pasar horas y días hablando de cosas que han pasado por allá. Pero qué bueno que ustedes compartan ese tipo de experiencias, porque la gente normalmente no conoce lo que ustedes viven hacia adentro. Sí, definitivamente, y son cosas que uno ve en las películas, pero no se imagina cómo son en la vida real, y escucharla a dos personas que tuvieron la experiencia de atender un caso así es impactante realmente. Sí. Bueno, y finalizamos así este episodio. Así es, un episodio, uno más muy interesante y definitivamente muy impactante también. Expediente 043.